Mis saludos a todos, soy Fabián Calle, desde Poder y Dinero, como siempre para abordar temáticas internacionales, estratégicas, económicas, políticas, que son del interés de nuestros televidentes. La guerra de Ucrania ha quedado un poco marginada, o bastante marginada, de los análisis periodísticos, de los análisis en Twitter, en las redes sociales, en los noticieros, pero la guerra de Ucrania sigue. Estos 20 o 25 días que llevamos ya de conflicto israelí-palestina, o Israel-Hamas, para ser más precisos, no impidieron que los combates, obviamente, en Ucrania y Rusia sigan a un altísimo nivel. ¿Qué ha quedado de esa ofensiva ucraniana que se inició hace 4 meses? Una ofensiva que en gran medida Ucrania sabía que iba a tener resultados limitados, muy limitados. ¿Por qué? Bueno, porque la ofensiva rusa, que había fracasado en conquistar Ucrania el año pasado, pasó a una situación de status quo y después pasó sorpresivamente en septiembre del año pasado a una muy importante y rápida ofensiva y exitosa ofensiva de Ucrania en el flanco sur. Rusia se retiró de sus posiciones atrás del río Dnieper y empezó a dedicarse no a avanzar, sino a consolidar, a fortificar con líneas de trincheras, con dientes de tigre o dientes de león, como le dicen algunos, esas estructuras de hormigón para detener tanques, campos minados contra tanques, campos minados contra soldados, trampas, alambres de púa, un escenario como la película 1917, ¿no? O como la famosa Sin Novedad en el frente occidental. Una guerra de desgaste, uso masivo de artillería, uso masivo de hombres, paciencia, soldados que pasan días, semanas y meses adentro de trincheras, drones que amenazan la vida de esos soldados sobrevolando el lago, observando sus posiciones para guiar la artillería o para lanzar pequeñas granadas que terminan matando a los miembros de esas trincheras. Una especie de Primera Guerra Mundial con siglo XXI. Armas del siglo XXI combinadas a las lógicas defensivas. 3 líneas defensivas a lo largo de las posiciones ocupadas por Rusia en el 2014 y después en el 2022, y el ejército ucraniano lanzándose estoicamente, valerosamente, contra esas posiciones, tratándola de desgastar, tratándole de crear brechas, tratando de provocar el máximo daño posible para que Rusia no tenga capacidad de ofensiva más adelante. No siempre las ofensivas tienen que ser medidas por los kilómetros cuadrados que se conquistan. Lo ideal es conquistar kilómetros cuadrados y sacarle al enemigo pasos estratégicos, como por ejemplo hubiera sido conseguir romper la conexión entre Crimea y el sur de Ucrania y cortar las líneas de abastecimiento, o acercar las posiciones ucranianas a 150 kilómetros o menos de lugares claves de la logística rusa para que la artillería de los HIMARS y de los ATACMS que entregó Estados Unidos a Ucrania pudieran pegar con más precisión en líneas importantes de la logística rusa. Esa ofensiva logró algunos avances, algunas decenas de kilómetros cuadrados, ha logrado una brecha relativamente importante en el río Dnieper, pero se acerca la temporada de lluvias y barros, ¿no? Que donde se inmovilizan las fuerzas mecanizadas, donde se inmoviliza la movilidad y impera el status quo, la guerra de trincheras, que refuerza esa lógica ya de guerra de trinchera que venimos viendo desde hace meses. Por lo tanto, la ofensiva ucraniana en gran medida está agotada. Vamos a asistir quizás a algunas operaciones más tratando de ampliar esa brecha en el río Dnieper,
pero podemos dar por terminada esa ofensiva que, como decimos, Ucrania la hizo en gran medida para transmitirle a sus aliados, básicamente a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea, que ya en montos económicos está superando a Estados Unidos a nivel de ayuda, básicamente Alemania, los países bálticos, Francia, Suecia, Finlandia, Noruega, Italia. Demostrarle que el armamento que le dan, que la ayuda que le dan es usado. Y mientras tanto Putin ha consolidado su poder, ha sobrevivido a la sublevación de Prigozhin, ha sobrevivido a la sublevación que tanto lo asustó a él y a su team del grupo Wagner, ha retomado el control del grupo Wagner, seguramente no va a quedar como antes, va a estar mucho más subordinado al ejército que fue el que lo creó, el ejército ruso, básicamente el GRU, la inteligencia militar rusa. Por lo tanto, Putin, consolidado en su poder, después de turbulencias, primero por el fracaso de la ocupación rápida de Ucrania y después por la rebelión del grupo Wagner, está apostando al desgaste de Occidente, a que Estados Unidos se canse, que venga una administración que reemplace a la de Biden y no esté dispuesto a ayudas masivas, a gobiernos europeos que empiecen a recibir presiones de que la plata es mejor usarla en otras cosas, gobiernos europeos que estén decididos a priorizar otros temas, como la inmigración ilegal que viene desde el Mediterráneo, o un Occidente que se vea atrapado por la necesidad de un mayor esfuerzo diplomático, político y eventualmente militar en una escalada, una guerra en el Medio Oriente. Por lo tanto, Putin en lo militar ha apostado al status quo, a la guerra de trincheras, al desgaste, a la guerra de fricción, una especie de reedición de la Primera Guerra Mundial. Esperando que Occidente se aburra, se canse, desista y empiece a haber tensiones dentro de la Unión Europea, entre algunos países que quieren dar vuelta a la página, que el Congreso americano empiecen a aparecer sectores que digan hemos gastado mucha plata, basta. Pero nada indica que Occidente, y especialmente Estados Unidos, y llamativamente Alemania, Polonia y otros países, Alemania digo llamativamente porque era un país que hasta hace poco dependía de la matriz energética de Rusia y ahora es uno de los principales proveedores de armamento y de ayuda económica a Ucrania, nada indica que Occidente abandone prontamente a Ucrania. Y sin duda, a Rusia las cosas no le han salido como planificó en el 2022. Por eso se ha pasado los últimos 5 meses a la defensiva. Y nada indica que tenga la capacidad a fin de este año o el año que viene a una ofensiva fulminante que acabe con la independencia de Ucrania. Por lo tanto, todos los actores de a poco van convergiendo en una necesidad, que es alguna especie de alto el fuego. No una paz, pero sí quizás algo parecido a lo de Corea en 1953, ¿no? Una línea demarcatoria, una entrega de prisioneros de ambos bandos y una tensa calma donde los dos bandos se van a seguir armando, se van a seguir espiando, se van a seguir cada tanto provocando algún incidente, pero donde los dos laman sus heridas y dejen para más adelante o quizás para nunca un choque militar. En la península de Corea hemos tenido miles de incidentes en los últimos 70 años, pero ninguno de esos incidentes escaló en una guerra. Por lo tanto, todo va convergiendo de a poco, de manera traumática quizás, hacia la necesidad de sentarse a negociar, ¿no? Donde los dos gobiernos, tanto de Zelensky como Putin, van a tener que obtener algo a cambio. Y seguramente va a ser un proceso muy arduo y muy complejo. Lo seguiremos analizando como lo hemos hecho a lo largo de estos últimos año y medio o más en Poder y Dinero. Nos vemos en la próxima edición, si Dios quiere. Que Dios los bendiga.